El día de hoy les quiero platicar de un proyecto que cambió mi vida en muchos sentidos. Inclusive al día de hoy este proyecto es referente de lo que fui y de lo que soy y de cómo aprendí a hacer las cosas, inclusive aún sin saber exactamente lo que estaba haciendo. Este proyecto fue parteaguas en muchos aspectos. Desde el aspecto técnico, desde el aspecto artístico, desde el aspecto personal. El proyecto de Fénix 100 años de Bomberos de Nuevo León fue ese proyecto que creo que todos como fotógrafos estamos buscando en algún momento de nuestras vidas. Pero para mí fue especial porque me encontraba en un momento en el que tenía la firme certeza de saber lo que quería, de saber hacia dónde quería ir, pero que apenas estaba en ese proceso de prepararme, de aprender, de experimentar. Y creo que muchos de nosotros a veces nos sorprendemos a nosotros mismos perdiendo el tiempo en nada. Y Fénix, 100 años de Bomberos de Nuevo León, me enseñó que siempre, inclusive en los momentos en que peor nos va, siempre es mejor ocupar nuestra mente, ocupar nuestro tiempo y buscar esas oportunidades que no sabemos hasta dónde nos van a llevar, pero que pueden definitivamente cambiar el curso de nuestras vidas. Como también lo he compartido anteriormente, mi objetivo a través de mi canal no es entretenerlos mostrándoles cómo tomar mejores fotografías con su iPhone, con su teléfono, o cómo editarlas en Photoshop o en Lightroom o en cualquier otra aplicación que esté disponible en los dispositivos inteligentes. Más bien mi intención es compartirles lo que a mí me hubiera gustado que alguien me compartiera, lo que a mí me hubiera gustado que alguien platicara, que se tomara un poquito el tiempo para platicarme y decirme: "Mira, yo hice esto, yo hice el otro, yo me equivoqué aquí, yo me equivoqué acá, yo me enfrenté a esto y lo solucioné de esta forma". Y ese es mi objetivo a través de mi canal, a través de mis redes sociales, siempre mostrarles mis procesos, mostrarles cómo soluciono las cosas para que ustedes también se puedan ver visualizados en lo que yo hago, porque definitivamente lo que yo hago no es magia, ni siquiera es imposible de lograr. Lo que sí creo es que, como lo dije hace un momento, creo que perdemos mucho el tiempo en nada que nos lleva a avanzar como creadoras, a avanzar como fotógrafos. Y en mi caso, y tal vez en el caso tuyo, tal vez encontrando estímulos que te lleguen, que te lleven a seguir creciendo como creador de contenido, como fotógrafo. En mi caso, yo creo que si no hubiera hecho Bomberos de Nuevo León, si no hubiera hecho Fénix, tal vez mi historia sería muy distinta a la que es el día de hoy, que encontré también en la cinematografía, que encontré también en el video unas herramientas o un camino que pareciera que es muy similar, pero es algo totalmente diferente a la fotografía, que también me permite expresarme, que también me permite crear de otra forma, darle movimiento a mi fotografía. Y eso es algo que he descubierto, que disfruto mucho. En los últimos años, en los últimos 4 o 5 años que me he metido más de lleno y que así como en el 2007 que hice, Fénix, Bomberos de Nuevo León, fue un proceso, fue un camino bastante largo llegar a ir puliendo mi técnica, ir encontrando los colores, mi paleta de colores que describe perfectamente mi fotografía. Es el mismo proceso el que estoy viviendo a través del video. Cada video que yo hago y que les muestro es una oportunidad para mí, para experimentar, para utilizar diferentes diagramas de iluminación, para buscar diferentes ángulos, utilizar diferentes lentes y eso va puliendo mis habilidades y eso lo he repetido hasta el cansancio. Si no estás haciendo lo que tienes que hacer,
no va a llegar el día en que vas a pulir tus habilidades, en que vas a encontrar ese punto exacto que te va a definir a ti como fotógrafo, como creador de contenido. Pero ya tendremos más oportunidad de hablar de eso en las próximas semanas. Voy a estar, espero que todo se dé y estar viajando y creo que tengo mucho que platicar con ustedes, mucho que compartirles. Pero hoy me quiero centrar justo en este proyecto que me llevó a descubrir lo que es Diego Huerta o lo que iba a ser Diego Huerta, el fotógrafo. Cuando tomé la decisión, o más bien antes de saber que la decisión iba a ser realizar un proyecto para conmemorar el centenario del Patronato de Bomberos de Nuevo León, lo que yo buscaba era solamente una fotografía, un retrato. Acaba de pasar diciembre, como siempre sucede, la cuesta de enero, los finales de diciembre y los principios de enero, la gente tarda en activarse, empresas, marcas, trabajo, proyectos, y yo soy una persona que no se puede estar tranquila. Necesito estar siempre haciendo algo. El tener tiempos de ociosidad me son, me son casi imposibles de disfrutar, porque para mí es algo en lo que puedo estar invirtiendo mi tiempo. Y yo creo que es por esa misma razón en la que las vacaciones como tales no son algo que busque o que necesite, porque para muchas personas vacacionar es irte a meter a un espacio donde te van a atender todo el día, donde puedes comer y tomar todo el día y te la vas a pasar alrededor de una alberca y en el mejor de los casos puedes salir un poco al mar, estar en la playa y regresar. Y para mí es algo que mi cabeza no procesa esos momentos o esa decisión de no hacer nada. Para mí es como estoy desperdiciando mi vida, necesito hacer algo. Entonces, en el 2006, finales del 2006, yo quería hacer, pues, para mi portafolio, y creo que la fotografía del bombero es un cliché de muchos fotógrafos, así como cuando comenzamos a retratar a chicas que quieren ser modelos o que encontramos a una amiga, a una familiar, a un familiar y les pedimos que poderlo retratar. La fotografía del bombero sé que en muchos casos es un cliché mundial, global. Así es que, pues yo quería ese retrato, yo quería mi fotografía para mi portafolio de un bombero. Así es que fui a pedir permiso a la estación central en el municipio de Monterrey para ver la posibilidad de poder retratar a una persona con su traje, con sus prendas de seguridad de bombero. Y hablando con la persona encargada de comunicación, me informó, me compartió más bien, que el año siguiente se iba a estar celebrando los 100 años de Bomberos de Nuevo León. Y dije, inmediatamente mi cabeza dijo, 100 años, 100 fotografías. Eh, Fue algo que me nació como un impulso y sinceramente no sabía de lo que estaba hablando, no sabía lo que representaría tomar 100 fotografías, pero esa fue la idea, 100 años, 100 fotografías. Se las planteé y les gustó la idea y a partir de ahí fue em, cuestión de planear y de darme muchas veces golpes en la cabeza por decir, ¿en qué me metí? ¿En qué gran lío me acabo de meter? Pero al final del día ya se había tomado la decisión, ya se había apalabrado y no había forma de ya de zafarme. Ni me quería zafar ni me iba a zafar porque no me gusta dejar las cosas empezadas. Así es que lo primero que a lo que me di la tarea fue identificar en dónde estaban cada una de las estaciones de bomberos, en dónde se encontraban ubicadas, en qué municipios. Había algunas estaciones que estaban en municipios rurales. Y, y bueno, el plan fue comenzar.
por las estaciones más cercanas, las que se acomodaban de alguna forma, y comenzar con el pie derecho, porque para mí comenzar con el pie derecho es comenzar a crear las fotografías. Y para mi fortuna, el patronato, se portó muy bien conmigo. Creo que fueron las primeras 2 estaciones cuando se hicieron las primeras fotografías, que ellos al ver lo que estaba haciendo, también se empezaron a emocionar y me empezaron a dar más facilidades. Entonces, yo podía ir de estación en estación y con los bomberos que se encontraban en el turno, ya sea matutino o vespertino, pues con ellos ya podía, planear qué podíamos hacer, qué tipo de transporte de bombero tenían, si eran camión, camionetas, tractores, em, todo lo que ellos tuvieran, que me pudieran facilitar. Algunos de ellos, hicieron pequeños incendios para, pues, para yo seguir haciendo, la idea creativa de lo que quería mostrar. Y a lo mejor no era lo más espectacular, pero para ellos era que alguien se tomara el tiempo de poderlos visibilizar, de poder mostrar a la ciudadanía todo ese esfuerzo y toda esa entrega que creo que es algo que se da en todos los cuerpos de bomberos, en todos los cuerpos de rescate, esa entrega, ese sacrificio desinteresado por la ciudadanía y que de esta manera era hacerles un homenaje a todas estas personas que durante 100 años habían formado parte del patronato o del cuerpo de bomberos del estado de Nuevo León. Fue avanzando el proyecto al punto en que yo no me lo imaginaba, pero también se llegó a dar el caso de hacer los retratos para rescate acuático, que eso incluía ir a la presa de La Boca, que se encuentra como a 50 minutos del municipio de Monterrey, y ahí con lancha, con recreación de un rescate de un cuerpo, se hizo toda una producción. Y pues ese proceso era más complicado porque en ese entonces yo estaba muy obsesionado con la luz, digo, sigo estando muy obsesionado con la luz, pero lo hacía de una manera en la que apenas estaba aprendiendo, en la que apenas estaba descubriendo mi proceso. Y decidí, por azares del destino, hacerlo de la manera más difícil que uno lo podría hacer, teniendo estrobos de 1600 watts que los tenía que alimentar a través de un generador de energía de gasolina. Es decir, en mi camioneta, en una pickup, traía un generador de gasolina enorme, pesadísimo, más aparte todas las cajas donde tenía que meter 6 estrobos, fierros, difusores, cables, extensiones para poder iluminar. Pero, pero el pequeño detalle es que yo no sabía que no sabía iluminar. Simplemente para mí era, tengo luces, las pongo, ilumino. No había una directriz, no había una guía, no había una técnica. Simplemente me salían las cosas a como Dios me daba a entender y el resto lo resolvía como hoy en día peleo que no se resuelvan las cosas. Lo resolvía a través de la edición de las fotografías en Photoshop y también no era la mejor edición. Definitivamente es algo que no volvería a hacer. No es algo, esa técnica no es algo que me enorgullezca, pero lo que sí me enorgullece y le reconozco al Diego de ese entonces es, o a la versión de ese universo que ya viví o que ya pasé, es el haberse atrevido a hacer este proyecto, el que se haya atrevido a ir a la estación de bomberos número 1 en el municipio de Monterrey para pedir permiso, porque Diego solo quería una fotografía para su portafolio. Esa versión de Diego es a la que le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo y el valor
porque muchas veces se requiere tantito valor para irte a presentar sin saber, o más bien sabiendo que también podría ser una negativa. Tal vez me pudieron haber dicho que no, tal vez me pudieron haber dicho, híjole, ¿sabes qué? Alguien más va a hacer algo, o no nos interesa, o para nosotros también es una molestia que alguien vaya a las estaciones cuando tienen que estar en alerta los bomberos por si algo sucede, que llegó a suceder en un par de ocasiones que en plena sesión eh, había una emergencia y pues yo me quedaba con las luces, ahora sí que vestido y alborotado, porque pues los bomberos tenían que ir a atender esas llamadas de auxilio. Fueron muy pocas las ocasiones, pero sí llegó a suceder. Y eso es lo que le reconozco a Diego, a Diego de Fénix, de 100 años de bomberos de Nuevo León, que sin saber de técnica, lo único que él quería era aprender, era no limitarse, y no se limitó, no me limité nunca. Y eso también le reconozco a esa versión de mí mismo que muchas veces, inclusive hoy en día, me saca adelante de momentos en los que no encuentro respuestas, no encuentro soluciones. Y me acuerdo de esos momentos y digo, ya lo hice una vez, lo puedo seguir otra vez, lo puedo hacer 2 veces o 3 las veces que sean necesarias en la vida, puedo atreverme, puedo salir a preguntar, puedo salir a presentarme y encontrar justo lo que estaba buscando, porque en aquel entonces lo que quería era una fotografía de bomberos y terminé teniendo 100 fotografías de bomberos. Y no nada más eso, no nada más eso. Y lo dije en un principio, a lo que me refiero con no sabes hasta dónde puede llegar un proyecto, no sabes hasta dónde puede llegar una toma de decisión, que bien me pude haber quedado en diciembre y en enero esperando algún otro proyecto, un proyecto que me dejara dinero, que me pagaran por él, porque Bomberos de Nuevo León nadie me dio un quinto. Y a lo que me refería hace rato con que me daba topes en la cabeza era que la logística en sí era muy simple. Viajar a cada una de las estaciones y tomar fotografías. Sí, nada más que ir a cada una de las estaciones representa tiempo, representaba gasolina, representaba esfuerzo, cargar el equipo, bajarlo, acomodarlo, a como Dios me daba a entender, poner cables, que si se caía una luz, accidentes, pérdida de equipo, volver a cargar el equipo, volver a empacarlo, cargarlo e ir de regreso otra vez. Y cuando llegaba a mi casa o a mi oficina, pues era bajar otra vez el equipo y empezar a darle mantenimiento o a limpiarlo porque estaba lleno de polvo, porque quedaba ahumado o porque sucedieron mil cosas. Inclusive cuando fueron las fotografías de rescate acuático, era exponer mucho el equipo a un accidente, pero era la manera en la que decidí que era como lo tenía que hacer. Había una lancha en el agua, obviamente yo tenía que estar en el agua y tenía que iluminar a las personas que estaban en el agua. Así es que, eh, como podía, como pude, lo hice. No, definitivamente no me arrepiento. Y aunque veo hoy en día esos retratos, esas fotografías y digo, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué es este tipo de edición? Reconozco que tenía muchas limitantes, reconozco que no era mi mejor versión como fotógrafo, obviamente, pero repito, reconozco también que era muy simple no hacer nada. Era más simple no hacer nada que salir a buscar una respuesta positiva, que me dieran una respuesta positiva. Y, y bueno, al día de hoy, Fénix, 100 años de Bomberos de Nuevo León se ha convertido o más bien se convirtió en algo que no nada más llegó a ser algo que me dejó un gran aprendizaje como, como fotógrafo.
fue algo que terminó convirtiéndose en un libro que jamás me imaginé que iba a tener. Un libro publicado por el Estado de Nuevo León, por el gobierno del Estado de Nuevo León, a través de Fondo Editorial de Nuevo León, de un libro que también se convirtió en una exposición que gustó mucho a la ciudadanía, que no me esperaba que hubiera una exposición, un proyecto que tuvo cobertura a través de los medios de información, de los medios locales, un proyecto que, mal que bien, también se presentó en el Museo del Fuego de Nueva York, que es un museo chiquito de los bomberos del estado de Nueva York. Un proyecto que me trajo a los Estados Unidos. Un proyecto que me abrió las puertas en los Estados Unidos a través de dos personas que vieron justo a través de una publicación en el periódico local, vieron el estilo de fotografía, se lo presentaron a un cliente que querían ese estilo de fotografía en específico y me contactaron y me dijeron, Diego, nos gusta tu estilo. Sinceramente no tenía ningún estilo, simplemente eran muchas luces disparadas al mismo tiempo y bueno, me doy el crédito en que tal vez técnicamente no sabía lo que hacía, pero el ojo ya lo tenía. Creo que creo que eso es algo que siempre va a saltar, el ojo y la percepción del espacio y de la forma y del color. A lo mejor no a través de la técnica correcta, pero sí tenía una idea definitivamente de lo que estaba haciendo, de lo que quería lograr. Quería a esa persona en ese espacio haciendo eso que quería que estuviera realizando la persona y quería que los colores fueran saturados, que se vea el color, que se vea la intensidad. No lo hacía correctamente, pero fue el inicio de mi camino para lograr pulir una técnica, para poder lograr un estilo propio y que al día de hoy es algo que me sigue caracterizando, el color intenso, el color saturado, los colores brillantes y eso viene desde ese entonces aprendí la importancia de, de tener proyectos personales, proyectos que te exijan, proyectos que no te limiten creativamente, proyectos en los que no te limites tú como fotógrafo, como persona y, y lo volvería a hacer. Si pudiera retroceder el tiempo, volvería a hacerlo. Tal vez ajustaría algunas cosas, pero definitivamente me volvería a atrever a hacer un proyecto donde tuviera que hacer 100 retratos, que al final no sabía cómo completar esos retratos, pero lo solucioné de una manera que me pareció lógica. Dije, ya tengo retratos de en acción de bomberos como esta. Dije, pero me faltan muchos, ¿qué voy a hacer? Pues obviamente empecé a retratar a cada uno de los elementos de bomberos en fotografía. Y fue así como completé las 100 fotografías. Y algo que también fue bonito fue que durante estos años que han pasado, algunos de esos elementos han perdido la vida, inclusive dentro del servicio eh, de su escuadrón de bomberos. Recuerdo uno de ellos que perdió la vida en una llamada de auxilio en un incendio que estuvo descontrolado por bastantes horas y justo a ese elemento lo logré retratar con su hija, con su bebé que acababa de nacer y que a los pocos años de que se hizo este proyecto, falleció y en un par de ocasiones me han buscado para pedirme ciertos retratos para poder imprimirlos y mostrarlos en, pues ya en las ceremonias que ellos llevan a cabo, eh, ya para despedir a la persona.
Y son de las cosas que a uno lo te dejan satisfecho como persona y como profesional. Saber que a través de la fotografía pudiste aportar algo, pudiste preservar la memoria de esa persona que lamentablemente ya no está y que va a ser recordada como lo que son cada una de estas personas, como héroes, como personas entregadas, como personas que tal vez nunca se van a hacer millonarias, en su vocación de servir a la comunidad, pero que merecían tener un homenaje como lo fue, Fénix, 100 años de Bomberos de Nuevo León. Y y bueno, en lo personal, como lo comenté ahorita, este proyecto me trajo a Estados Unidos a través de ese proyecto por el que me contrataron y me pagaron, y jamás había recibido tanto dinero, que si les digo la suma, no suena tanto dinero, pero para mí en ese momento sonó: "Soy millonario". Al menos me pude comprar una cámara, mi primera cámara profesional dentro de la gama profesional, y esa fue mi ganancia. Y desde ahí, eh, entendí que mi labor como fotógrafo era bien apreciada, valorada, y decidí que nunca más iba a dejar que alguien me regateara o que iba a tomar algo porque simplemente se me iba a ir el proyecto. Y aprendí a darle el valor a mi fotografía, a mi esfuerzo. Y desde entonces no he dejado de aprender, de experimentar, de atreverme, de tener proyectos personales todos los años, a veces hasta 2 proyectos personales, y son las mayores es la mayor satisfacción que tengo en la vida, mis proyectos personales, que ahora ya los he llevado a otro nivel, no nada más a través de la fotografía, ahora también a través de la documentación en video, en cinematografía. Y y bueno, espero que esta historia real de lo que fue el Diego del 2006 te ayude a ti, te ayude a entender que no va a haber video que te enseñe el proceso de aprendizaje. Técnica, hay muchos videos, muchos. Pero si tú no te tomas el tiempo de leer tu manual, de estarle picando a cada uno de los botoncitos, de aprendértelos de memoria, dónde están ubicados, qué hacen, cómo funcionan, cómo interactúan entre ellos, el proceso de crecimiento va a ser lento y te puedes desesperar. Así es que espero y deseo que tu proceso sea constante, sea fructífero y que si quieres dedicarte a esto, te comprometas contigo mismo, te comprometas con tu cámara y que sea algo que tengas que hacer constantemente, que lo disfrutes y que te lleve a donde quieras llegar. Por el momento me despido. Mi nombre es Diego y gracias por estar aquí.